Le han mentido sobre la muerte, y la prueba está oculta en documentos desclasificados de la CIA. Durante siglos, a la humanidad se le ha inculcado que la muerte es el final definitivo, el momento en que la conciencia se desvanece sin dejar rastro junto con el cese de las funciones corporales. Las enseñanzas religiosas ofrecen historias reconfortantes sobre el más allá, mientras que la comunidad científica rechaza tales conceptos, considerándolos supersticiones y mitos. Pero, ¿y si la verdad es radicalmente diferente de las creencias aceptadas? ¿Y si el gobierno de los Estados Unidos de América ha sabido durante décadas que la muerte no es el punto final, sino solo una transición a otro estado del ser? En las profundidades de los archivos desclasificados se encuentran pruebas irrefutables de que la conciencia no cesa su existencia con la muerte del cuerpo. Se traslada más allá de sus límites, hacia esferas inexploradas que desafían nuestra comprensión de la realidad. No se trata de meras especulaciones o fantasías, sino de los resultados de serias investigaciones científicas, enterradas en archivos secretos, que estudian la naturaleza de la realidad, las particularidades de la percepción humana y lo que nos sucede en el momento de dejar este mundo. Estos documentos no cuestionan la existencia de la vida después de la muerte, sino que confirman su realidad. La información que está a punto de descubrir podría cambiar drásticamente su percepción de la existencia misma, ya que al comprender la magnitud de la verdad oculta, nunca más podrá ver la vida y la muerte con los mismos ojos. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado un interés genuino en el estudio de los límites de la conciencia humana, no solo a nivel teórico, sino también a través de experimentos secretos, el desarrollo de programas de guerra psicológica y la financiación de investigaciones militares sobre estados alterados de conciencia. Mientras el público estaba absorto en intrigas políticas y entretenimiento, tras bambalinas, organizaciones como la CIA financiaban activamente investigaciones secretas destinadas a estudiar la naturaleza misma de la realidad. La pregunta principal que enfrentaban los investigadores no se refería solo al espionaje o la seguridad nacional, sino a algo mucho más grande. ¿Qué le sucede a una persona en el momento de la muerte? En 2003, uno de los documentos que alguna vez fue estrictamente secreto fue discretamente desclasificado y se perdió entre miles de páginas de documentación gubernamental rutinaria. Este documento, conocido como el Informe sobre el Proceso Gateway, formaba parte de una investigación a gran escala de la CIA, dedicada a estudiar el verdadero poder de la conciencia humana. Describía detalladamente algo extraordinario. La mente no está limitada por el cuerpo físico, y la conciencia misma no obedece las limitaciones del tiempo y el espacio. Esto no era un razonamiento filosófico o una creencia espiritual, sino el resultado de una investigación gubernamental oficial. Como parte de varios programas secretos, la CIA invirtió millones de dólares en el estudio del fenómeno de la separación de la conciencia del cuerpo. El interés de los investigadores no era solo de carácter científico, sino que también tenía una importancia estratégica. Si la conciencia humana es capaz de existir fuera del cuerpo, más allá de la muerte, ¿qué otras posibilidades se abren para la humanidad? Se puede entrenar a las personas para moverse entre diferentes mundos. ¿Son capaces los agentes de inteligencia de obtener información sin las limitaciones del tiempo? ¿Es la muerte simplemente una reprogramación de la realidad en lugar de su final definitivo? Estas preguntas no las planteaban teóricos de la conspiración marginales, sino altos funcionarios con acceso a secretos de estado del más alto nivel. Pero si la conciencia continúa existiendo después de la muerte, ¿por qué la CIA, una agencia gubernamental centrada en el poder y el control, muestra interés en lo que nos sucede después de morir? La respuesta es a la vez inquietante y fascinante.
El control sobre la percepción de la muerte significa el control sobre la percepción de la vida misma. La conciencia pública de que más allá del umbral de la muerte no hay un final absoluto, sino solo una transición, podría cambiar radicalmente la percepción del miedo, los mecanismos de control y el potencial ilimitado de la humanidad. No se trata solo de la vida después de la muerte, sino de la capacidad de la mente para trascender los límites de la realidad material. Los estados alterados de conciencia abren el acceso a dimensiones insondables, a la interacción con energías más allá de la comprensión humana y a la percepción de información a través del tiempo. La mayoría de la gente no leerá estos documentos ni cuestionará las creencias aceptadas. Sin embargo, una vez que se comienza a desentrañar esta información, el mundo ya no será el mismo. Durante décadas se han llevado a cabo investigaciones sobre la conciencia más allá de la muerte, se han financiado proyectos para estudiar la experiencia extracorporal y se han desarrollado métodos para separar la mente del cuerpo físico. Si tales investigaciones se realizaron en el más estricto secreto, surge la pregunta: ¿qué más se nos oculta? La CIA no solo estudió la experiencia post-mortem, sino que también investigó activamente métodos para controlar la conciencia en vida. El centro de atención fue un proceso llamado Gateway, un programa de entrenamiento para trascender el cuerpo físico y alcanzar estados superiores de conciencia. Se basaba en fundamentos científicos, utilizando frecuencias de sonido, técnicas de meditación y sincronización de ondas cerebrales para lograr estados alterados de conciencia con el objetivo de separar la mente del cuerpo y explorar dimensiones más allá del tiempo y el espacio. En el informe desclasificado de la CIA, la conciencia se describe como un campo de energía vibratoria que existe independientemente del cuerpo. Mediante técnicas específicas, los sujetos podían experimentar la proyección astral, la visión remota y los viajes extracorporales. El proceso Gateway fue desarrollado por el Instituto Monroe, una organización de investigación que estudia la conciencia y entrena las ondas cerebrales. Los experimentos demostraron que la sincronización de los hemisferios cerebrales mediante ritmos binaurales permite alcanzar un estado en el que la mente se separa del cuerpo físico. En este estado, los límites de la realidad se desdibujan, los sujetos flotan fuera de sus cuerpos, perciben información de lugares remotos y experimentan esferas multidimensionales superiores, dándose cuenta de que la existencia física es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta. En realidad, los documentos desclasificados de la CIA revelan investigaciones asombrosas sobre la naturaleza de la conciencia y su potencial independencia del cuerpo físico. Lo más sorprendente es que la CIA se tomó estas investigaciones en serio. ¿Por qué una agencia de inteligencia dedicada a la recopilación de información se interesaría en enseñar a la gente a salir de su cuerpo? La respuesta radica en que si la conciencia no está limitada por el cuerpo, entonces la percepción tampoco tiene límites. Gracias a la visión remota, desarrollada en el marco del proyecto Gateway, las personas afirmaban ser capaces de ver lugares, eventos y obtener información en tiempo real, independientemente de la distancia. Imagine una agencia de inteligencia que puede espiar a gobiernos extranjeros, acceder a documentos secretos o incluso vislumbrar el futuro sin salir de su sede. Esto es precisamente lo que se investigó en el proyecto Gateway. Sin embargo, más allá de la recopilación de inteligencia, estos descubrimientos contenían algo mucho más grande: la confirmación de que la mente existe más allá de la muerte física. Si las personas pueden abandonar sus cuerpos a voluntad, viajar fuera del espacio y el tiempo y seguir vivas, ¿qué significa eso para la muerte misma? Según los documentos de Gateway, la muerte no es el final, sino una transición,
un cambio en el estado de conciencia. El proceso de morir no es una destrucción, sino un cambio de frecuencia, un desplazamiento de la conciencia de un nivel de existencia a otro. El gobierno lo sabía, lo estudió y experimentó con ello. El mero hecho de que estas investigaciones existan demuestra una verdad innegable. Las autoridades no quieren que la gente se dé cuenta de su verdadera naturaleza. En cuanto una persona se da cuenta de que la conciencia no depende del cuerpo, en cuanto comprende que la realidad es solo una proyección de la mente, se vuelve peligrosa, se vuelve libre. Vale la pena preguntarse, si esto es lo que están dispuestos a desclasificar, ¿qué otras verdades sobre la existencia, la conciencia y la muerte se ocultan en los archivos gubernamentales? Y, lo que es más importante, ¿por qué lo ocultan a la sociedad? Si la conciencia no está limitada por el cuerpo, ¿qué sucede cuando el cuerpo muere? El proyecto Gateway ofrece una respuesta que concuerda tanto con la física cuántica como con las antiguas enseñanzas espirituales. La muerte no es el final, sino una transición. La ciencia afirma que la energía no puede ser destruida, solo se transforma. Este es un principio fundamental de la física. Si esto es cierto, ¿qué sucede con la energía que constituye la conciencia? Si la mente no es más que señales eléctricas y frecuencias vibratorias, entonces, en el momento en que el cuerpo deja de funcionar, esa energía no desaparece, sino que se transforma en otra forma. Las investigaciones de la CIA sugieren que la conciencia opera sobre una base de frecuencias, lo que significa que cuando el cuerpo muere, la mente no se desvanece, sino que se traslada a otro nivel vibratorio. En pocas palabras, en el momento de la muerte, la conciencia no cesa, simplemente continúa existiendo en otro lugar. Esta idea no es nueva. Las civilizaciones antiguas lo han entendido durante siglos. Egipcios, hindúes, budistas y filósofos herméticos enseñaron que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma. El libro tibetano de los muertos describe la muerte como una transición entre estados de conciencia, lo que coincide con los documentos de la CIA y ASAU sobre el proyecto Gateway. Los documentos del proyecto Gateway plantean preguntas que agitan la mente. Lo que resulta especialmente aterrador es que no se trata de meras reflexiones esotéricas, sino de investigaciones científicas que recibieron apoyo a nivel gubernamental. Si la muerte es solo una transformación de frecuencia, ¿qué es entonces la vida? ¿Es posible que nuestra experiencia de la realidad sea solo una proyección de la conciencia, limitada a un cierto rango vibratorio? Y si después de la muerte no desaparecemos, sino que simplemente pasamos a un nivel superior del ser. Algunos científicos postulan la naturaleza holográfica de nuestra realidad, argumentando que todo lo que percibimos es información procesada por nuestra conciencia. En tal caso, la muerte no es una partida, sino un despertar a la verdadera naturaleza de la existencia. Los documentos de la CIA insinúan que tras la muerte nuestra conciencia regresa a un vasto campo de energía que impregna todo el universo. Algunos lo llaman la fuente, otros Dios, pero la esencia es la misma. La individualidad es una ilusión temporal y la muerte es la disolución de los límites del yo. En otras palabras, nunca estuvimos separados del universo. Nuestra conciencia es parte de algo mucho más grande que la experiencia humana, y tras la muerte del cuerpo, esta conciencia regresa a su estado natural. Pero, ¿por qué este conocimiento no se ha generalizado? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué nuestra sociedad se basa en el miedo a la muerte y no en la comprensión de su verdadera naturaleza? La respuesta es simple. El miedo hace que la gente sea dócil. Si la gente se diera cuenta de que no está atada a esta realidad, que la muerte no es algo a lo que temer, los gobiernos, las corporaciones y las instituciones religiosas perderían su poder.
Todo el sistema se sostiene sobre el miedo a perder la vida, la riqueza y la identidad. Sabiendo que la muerte es solo una transición a otra forma de existencia, gastaríamos nuestra vida en una búsqueda sin sentido de bienes materiales. Seguiríamos viviendo con miedo al futuro. O empezaríamos a darnos cuenta de que somos algo más que un simple cuerpo y una experiencia. Los documentos de Gateway afirman que somos seres eternos, temporalmente confinados en formas físicas. La muerte es solo una puerta, y el secreto es que nunca estuvimos en la prisión en la que nos hicieron creer. Si esto es cierto, ¿qué significa para el tiempo mismo? Según los informes desclasificados, incluso el tiempo es una ilusión, y lo que sucede después de la muerte puede superar las expectativas más audaces. ¿Y si todas nuestras ideas sobre el tiempo son una mentira? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente? Las investigaciones desclasificadas de la CIA no solo cuestionan nuestra comprensión de la conciencia y la muerte, sino que reescriben por completo nuestra percepción del tiempo. El proceso Gateway describe la realidad como una construcción vibratoria, donde todo lo que experimentamos está determinado por las frecuencias a las que nuestra conciencia está sintonizada. En este modelo, el tiempo no es lineal, sino más bien un campo por el que se puede navegar, de forma similar al espacio. El misterio de la muerte ha ocupado la mente de la humanidad desde tiempos inmemoriales, generando numerosas teorías e hipótesis. Uno de los conceptos más intrigantes sugiere que el momento del fallecimiento no es un final trágico, sino una expansión trascendental de la conciencia. En el instante en que el cuerpo físico deja de existir, la conciencia humana se libera de las ataduras del tiempo lineal, dejando de ser rehén de una secuencia de eventos. En lugar de la percepción habitual del pasado, presente y futuro como segmentos separados, surge la posibilidad de comprender todas las capas temporales a la vez. Esta audaz teoría encuentra una confirmación inesperada en los relatos de personas que han experimentado la muerte clínica. Muchos de ellos describen un fenómeno en el que toda su vida pasa ante sus ojos, no como recuerdos dispersos, sino como un momento integral e interconectado. Algunos afirman haber revivido eventos pasados, como si borraran la línea entre el recuerdo y la realidad, trascendiendo los límites del tiempo. Pero eso no es todo. Algunos supervivientes de la muerte clínica afirman que se les reveló una visión del futuro, como si por un instante hubieran vislumbrado una parte de la realidad donde el tiempo fluye según otras leyes. Informan haber experimentado una conciencia atemporal que les permite percibir no solo su propia vida, sino también eventos que van más allá de la comprensión humana. Curiosamente, fenómenos similares también fueron estudiados en proyectos secretos de la CIA. En documentos desclasificados relacionados con el proyecto Gateway, se menciona que en estados alterados de conciencia, una persona es capaz de percibir información a través del tiempo. Esto sugiere que la muerte, como momento de liberación de la mente de las limitaciones físicas, podría ser la clave para una salida completa de los confines del tiempo. Sin embargo, si el tiempo es solo una ilusión, ¿qué dice eso sobre la muerte misma? Si el futuro ya está predeterminado y el pasado continúa existiendo, ¿se puede hablar de la muerte como una desaparición total? ¿O es simplemente el desplazamiento de la conciencia a otro punto de la línea temporal? Tales reflexiones conducen a conclusiones asombrosas. En el momento de la muerte, una persona puede experimentar todo simultáneamente: el pasado, el futuro, todas las versiones posibles de sí misma, fusionadas en un único y eterno instante de conciencia. Esto significa que no solo nos movemos a través de la vida, sino que existimos en cada momento del tiempo a la vez. Pero nuestra conciencia está sintonizada para percibir solo una experiencia a la vez. Y si esto es cierto, entonces la muerte no es una partida hacia la nada, sino un despertar a la conciencia de que siempre hemos estado y estaremos en todas partes.
Tal comprensión del tiempo podría destruir los cimientos habituales de la sociedad. Si la gente se diera cuenta de que su existencia no se limita a una única línea de tiempo, que su conciencia puede acceder a infinitas variantes de la realidad, cambiaría radicalmente su vida y su actitud hacia la muerte. Porque si la muerte es solo una transición a otro estado de conciencia, lo que nos espera más allá de su umbral podría superar todas nuestras más audaces imaginaciones. Y, a juzgar por los documentos del proyecto Gateway, eso es exactamente lo que el gobierno intentaba descubrir. Si la conciencia es capaz de trascender el tiempo, ¿qué otras posibilidades encierra? ¿Y qué más nos ocultan? Nos han hecho creer que la muerte es el mayor misterio, uno que solo puede ser comprendido a través de la propia experiencia. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el momento de la muerte ha sido estudiado y documentado desde hace mucho tiempo, no solo en las enseñanzas espirituales, sino también en investigaciones científicas y programas gubernamentales secretos? Los archivos desclasificados de la CIA insinúan que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado del ser, donde la realidad misma se presenta bajo una luz completamente diferente. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECMB, contienen fenómenos que sorprenden por su uniformidad. Las personas que han sobrevivido a la muerte clínica, ya sea por minutos u horas, a menudo relatan la experiencia de salir de su cuerpo, flotar sobre él y moverse hacia un túnel lleno de una sensación de serenidad, calidez y conocimiento absoluto. A medida que avanzan en este espacio, la conexión con el cuerpo físico se debilita y la conciencia se fusiona con algo que trasciende la comprensión ordinaria. Pero, ¿qué es esa luz? ¿Es solo un juego del cerebro moribundo o algo más? El proyecto Gateway plantea la hipótesis de que esta transición no es una simple alucinación, sino un cambio en el estado vibratorio de la conciencia. Al separarse la conciencia del cuerpo físico, la percepción de la realidad material deja de ser un factor limitante. La luz aquí no es un objeto de percepción visual, sino un estado de existencia que yace más allá de las capacidades del cerebro humano. Aún más sorprendente es que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan encuentros con seres de luz que irradian una inteligencia y comprensión superiores a todo lo conocido en el mundo físico. Algunos los describen como guías, ancestros o incluso versiones superiores de sí mismos. Otros creen que estos seres no son entidades separadas, sino una extensión de su propia conciencia. Los documentos de la CIA sobre el proyecto Gateway respaldan este punto de vista. Las investigaciones muestran que la conciencia es un campo de energía que existe fuera del cuerpo y después de la muerte simplemente regresa a un todo mayor. Así lo que a menudo se llama Dios, la fuente o la luz, puede no ser una fuerza externa, sino parte de la persona misma, una parte que siempre ha existido pero que fue olvidada dentro de la experiencia física. Aquí entra en escena la muerte del ego, la disolución completa del yo, tal como lo conocemos. El momento de la muerte se describe a menudo como un regreso a la unidad, donde el yo individual desaparece, dando paso a la conciencia pura. Esto concuerda con las conclusiones del proyecto Gateway. La realidad es una proyección holográfica de la conciencia, y cuando el cuerpo muere, esta proyección se colapsa, dejando solo al observador. Sin embargo, no todos viven la misma experiencia. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan haber visitado otros mundos, dimensiones, realidades paralelas o incluso paisajes enteros que parecen cambiar con el poder del pensamiento. En los documentos del proyecto Gateway, la CIA admite que los estados alterados de conciencia pueden permitir a las personas percibir e interactuar con otros planos de la realidad que pueden ser tan reales como nuestro propio mundo.
Si esto es cierto, el destino después de la muerte podría no estar predeterminado, sino moldeado por la propia mente. Algunas tradiciones espirituales afirman que la creencia en el más allá influye directamente en lo que una persona experimenta después de la muerte. Esto podría explicar la diversidad de descripciones del más allá en diferentes culturas: el paraíso, la reencarnación, el vacío, los mundos de los ancestros. Las civilizaciones antiguas trataban con reverencia la partida al más allá, viéndola no como un punto de inexistencia, sino como portales a otras dimensiones. Y si la muerte no es la estación final, sino simplemente un portal que se abre hacia donde se dirige nuestra conciencia. Si la teoría de Gateway es correcta, entonces la muerte no es una desaparición, sino un despertar a la conciencia de que no somos solo cuerpos mortales, no somos prisioneros de una única vida. Somos una parte integral del diseño universal, y cuando la envoltura física perece, simplemente lo recordamos. Pero si esto es así, y la muerte es solo una transformación, ¿por qué se nos oculta este conocimiento? ¿Por qué la sociedad está construida sobre el miedo a la inexistencia? Si supiéramos la verdad sobre lo que nos espera más allá del umbral, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Y, lo que es más importante, ¿cómo afectaría nuestro afán de control? Porque si la muerte no es el final, ¿qué poder tienen sobre nosotros los gobiernos, las instituciones y los sistemas de control? Quizás este sea el secreto mejor guardado. Si el gobierno de Estados Unidos ha estudiado durante décadas el fenómeno de la vida después de la muerte, si en los archivos de la CIA se acumulan documentos secretos que demuestran que la conciencia no está ligada al cuerpo, ¿por qué esta información no se ha hecho de dominio público? ¿Por qué no se habla de ello en las escuelas? ¿No se debate en los círculos científicos? ¿No se acepta como un hecho? La respuesta es simple y aterradora, porque el miedo a la muerte es el pilar del poder. Piénsalo. Toda gran estructura de poder, gobierno, religión, sistema financiero, corporación, se sostiene en la creencia de la gente de que esta vida es la única, que la muerte es el final y que todo lo que hacemos aquí determina nuestro destino. Es esto lo que obliga a las personas a obedecer, a trabajar en empleos que odian, a seguir reglas que no se atreven a cuestionar y a vivir dentro de los límites trazados por la sociedad. Pero ¿qué pasaría si la gente dejara de temer a la muerte? ¿Qué sucedería si tomaran conciencia de que la conciencia es inmortal, que la vida es solo un episodio en un drama infinito? Se volverían ingobernables. Dejarían de temer el castigo, dejarían de someterse a los sistemas creados para mantenerlos en la ignorancia. Dejarían de buscar la aprobación de gobiernos, corporaciones y líderes religiosos, porque comprenderían que el verdadero poder no está fuera, sino dentro de ellos. Los documentos desclasificados del proyecto Gateway lo insinúan. La CIA estudió activamente la conciencia humana no por simple curiosidad científica, sino como una herramienta de poder. Si la mente puede existir fuera del cuerpo, si la percepción puede trascender el tiempo y el espacio, esto significa dos cosas. Los seres humanos son mucho más poderosos de lo que se les ha hecho creer, y quien controla este conocimiento controla la realidad misma. Precisamente por eso esta información fue clasificada. Si la muerte es solo una puerta, ¿qué dice eso sobre la vida? Si la conciencia es indestructible, ¿qué dice eso sobre quienes intentan controlarnos a través del miedo? La verdad es que todo el sistema que gobierna el mundo moderno está diseñado para que temamos perder lo que en realidad nunca nos ha pertenecido. Piensa en cuántas decisiones en tu vida han sido dictadas por el miedo a la muerte, el miedo a no tener tiempo, el miedo al sufrimiento, el miedo a lo desconocido. Pero ¿y si el secreto más importante es que no hay nada que temer? ¿Y si la muerte no es la aniquilación,
sino la liberación de la ilusión de que somos un cuerpo, un trabajo, un nombre, una vida, en lugar de algo infinitamente mayor. Las investigaciones en el marco del proyecto Gateway abrieron una perspectiva asombrosa. La realidad, tal como la conocemos, podría ser una proyección holográfica, apenas una fina capa de percepción. Como si hiciera eco de antiguas enseñanzas espirituales, la CIA llegó a la conclusión de que la conciencia es la base fundamental de la existencia y nuestro mundo físico es solo una interfaz temporal. Esta idea resuena en el budismo, el gnosticismo, el hermetismo e incluso en la física cuántica moderna, afirmando que la realidad no se corresponde con nuestras percepciones superficiales y que la muerte no es el final de todo. Pero, ¿por qué se ocultó esta información tan cuidadosamente? La respuesta es sencilla. Una sociedad que no teme a la muerte se vuelve indómita, no se somete al poder, no sigue ciegamente los dogmas y no busca la aprobación externa, pues comprende la temporalidad de todo lo existente y la infinitud de la conciencia. Es por esta razón que los gobiernos invierten activamente en la guerra psicológica, la propaganda y el control de la conciencia, ya que la batalla decisiva no se libra en el campo de batalla, sino en el ámbito de la percepción. Al controlar los pensamientos de una persona sobre la vida, la muerte y la realidad, se puede lograr una sumisión total sin usar la fuerza. Surge una pregunta lógica. Si los gobiernos han ocultado esta verdad fundamental, estudiando en secreto la conciencia durante décadas, mientras afirmaban públicamente lo contrario, ¿qué otros secretos guardan? Y, lo más importante, ¿por qué temen tanto que la gente descubra la verdad? La respuesta es evidente. En cuanto una persona se da cuenta de la naturaleza ilusoria del mundo, deja de ser un peón en el juego de otros, y eso es precisamente lo que temen quienes ostentan el poder. Si la muerte no es el final, si la conciencia existe fuera del cuerpo físico, y si los gobiernos han estudiado y manipulado este conocimiento durante décadas, la pregunta clave no es qué sucede después de la muerte, sino cómo alcanzar la libertad en esta vida. Aquí radica el verdadero secreto. No solo en comprender la muerte, sino en vivir conscientemente. Al liberarse del miedo a la muerte, una persona deja de vivir en cautiverio. Al darse cuenta de que la conciencia trasciende el cuerpo físico, se despoja de las cadenas mentales impuestas por el sistema. Eso es exactamente lo que temen aquellos que buscan el control. El proceso Gateway no solo confirmó la existencia de vida después de la muerte, sino que también reveló la posibilidad de alcanzar estados superiores de conciencia en vida. Esas mismas investigaciones, proyección astral, experiencias extracorporales, estados alterados de conciencia que la CIA estudió en secreto, siempre han estado al alcance de quienes buscan el conocimiento. Sin embargo, fueron sepultadas bajo capas de distracciones, desinformación y condicionamiento. Desde el nacimiento, se enseña a las personas a centrarse exclusivamente en el mundo material. El sistema educativo no cultiva la conciencia, sino que entrena el pensamiento lineal, la obediencia a la autoridad, la ignorancia de la intuición y la búsqueda de aprobación externa. Los medios de comunicación bombardean constantemente a las personas con distracciones, llenando sus mentes de consumismo, entretenimiento y dramas sin sentido. Todo a nuestro alrededor está diseñado para desviar la atención hacia el exterior, lejos del único lugar que realmente importa, el mundo interior de cada persona. No se necesita ningún proceso Gateway para desvelar los misterios de la conciencia. No hacen falta investigaciones secretas de la CIA para confirmar las verdades que los antiguos sabios proclamaron durante milenios. Cada persona ya dispone de todas las herramientas necesarias: la meditación, los ejercicios de respiración, los sueños lúcidos y la proyección astral. No son meras prácticas ocultas, sino métodos para escapar de la prisión de la materialidad ilusoria. Al calmar el caos del mundo exterior y dirigir la mirada hacia adentro,
uno comienza a comprender hasta qué punto su percepción, sus expectativas y los programas impuestos moldean su experiencia. Cada noche, al sumergirse en el sueño, la conciencia abandona el cuerpo físico. La persona entra en el mundo de los sueños, donde experimenta realidades tan vívidas y convincentes como la vigilia. Sin embargo, al despertar, las descarta como meras fantasías. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si los sueños son simplemente otra forma de existencia de la conciencia fuera del cuerpo? ¿Y si la frontera entre la vida, el sueño y la muerte es mucho más delgada de lo que se cree? En el mundo moderno, hay personas capaces de abandonar sus cuerpos a voluntad, obtener información más allá de la percepción sensorial y experimentar dimensiones fuera del tiempo y el espacio. Y para ello no necesitan documentos secretos de la CIA. Simplemente han recuperado la conciencia que les fue robada por un sistema diseñado para suprimirla. La verdad es que el ser humano no es solo una criatura física, sino una conciencia que vive temporalmente una experiencia en el mundo material. Sin embargo, todo a su alrededor, desde los medios de comunicación hasta el sistema educativo y la estructura social, está diseñado para que lo olvide. Porque una persona consciente de la eternidad de su conciencia no conoce el miedo. Quien comprende su poder no seguirá ciegamente a las autoridades. Quien ve la naturaleza ilusoria del mundo no jugará según las reglas de otros. Por eso desvían nuestra atención. Nos convencen de que la conciencia es solo un subproducto de la actividad cerebral y ridiculizan a quienes exploran estas ideas. Porque en el momento en que una persona recuerda quién es en realidad, se vuelve ingobernable. La pregunta principal no es si existe vida después de la muerte, sino ¿por qué esperar a la muerte para descubrirlo? ¿Por qué no explorar los límites de tu propia conciencia ahora mismo? ¿Por qué no reclamar el poder que ha sido suprimido durante siglos? Una vez que eso suceda, todo cambiará. La persona dejará de vivir con miedo y de perseguir entretenimiento sin sentido. Comenzará a ver el mundo tal como es, una construcción artificial, un sistema diseñado deliberadamente para mantenerla dormida. Pero ahora está despertando y ya no hay vuelta atrás. Porque el siguiente paso es darse cuenta de que el sistema ocultaba algo más grande que la simple verdad sobre la muerte. Y una vez que eso se revele, la visión de la realidad nunca volverá a ser la misma. A estas alturas queda claro que la muerte no es lo que nos enseñaron. No es un final, sino una transición, un cambio de frecuencia, un regreso a un estado superior de conciencia. Pero si la verdad ha estado oculta durante tanto tiempo, ¿qué más nos ocultan? Darse cuenta de que la conciencia existe fuera del cuerpo, que el tiempo es una ilusión y que la mente tiene el poder de trascender el espacio y la realidad, nos lleva a comprender que no se trata solo de la muerte, sino del control. Durante siglos, las instituciones más poderosas del mundo han construido un sistema para mantener a la gente en la ignorancia sobre su verdadera naturaleza. Han utilizado el miedo, la distracción y la manipulación para centrar nuestra atención en el mundo material, impidiéndonos hacer las preguntas realmente importantes. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la realidad? ¿Quiénes somos en verdad? ¿Es esto realmente así? No se trata solo de gobiernos, la CIA, agencias de inteligencia o instituciones modernas. Este sistema de control tiene una historia milenaria, moldeando la percepción de la humanidad sobre la vida, la muerte y la existencia misma. ¿Por qué casi todas las culturas antiguas, desde los egipcios y sumerios hasta los budistas y gnósticos, enseñaban que la vida es una ilusión, que somos almas habitando temporalmente un cuerpo físico y que la muerte es solo una transición a otro nivel de realidad? En el mundo moderno, este conocimiento se descarta como mito, religión o pseudociencia. Nos dicen que la conciencia es un subproducto del cerebro y que tras la muerte del cuerpo, todo termina.
Pero los documentos Gateway demuestran que el gobierno de Estados Unidos conocía esta mentira y financió investigaciones sobre cómo la conciencia trasciende el mundo físico, cómo las personas pueden manipular la percepción del tiempo y el espacio, y cómo los estados alterados de conciencia pueden revelar habilidades que desafían la física tradicional. Si han desclasificado tanto, ¿qué más ocultan? El verdadero secreto es que la mente es la fuerza más poderosa de la existencia, capaz de moldear la propia realidad. Eso es lo que más temen. No que sepamos lo que ocurre después de la muerte, sino que nos demos cuenta de nuestras capacidades en vida. La sociedad está diseñada para mantener a la gente con miedo, distraída y dividida, centrada en la supervivencia y la aprobación externa. Una mente completamente despierta es imposible de controlar. La meditación, la proyección astral, la investigación psicodélica, la historia alternativa y el pensamiento libre, todo lo que desafía la idea de que la realidad es solo lo que vemos, es desalentado, ridiculizado o suprimido. ¿Por qué la educación, los medios, la religión y la ciencia trabajan tan arduamente para mantener a la gente en una percepción estrecha de la existencia? Porque al darse cuenta de que la realidad no es como se presenta, una persona deja de seguir las reglas de otros, de temer a la muerte, de perseguir distracciones sin sentido y de creer en la mentira de que este mundo físico es todo lo que hay. Los documentos Gateway son solo el principio. El mayor secreto de la historia de la humanidad no trata sobre gobiernos o política, sino sobre la conciencia misma. Se trata de mantener a la gente ignorante de su verdadera naturaleza, porque una vez liberada, se vuelve incontrolable. Es necesario profundizar más, pues este conocimiento ha estado oculto a plena vista, sepultado bajo capas de engaño. Si tanto se ha ocultado sobre la muerte, imagina qué más ha sido borrado de la historia y qué más te están ocultando. La verdad ha sido cuidadosamente ocultada a la humanidad. Pero se equivoca quien crea que las revelaciones terminan aquí. Se ha recorrido un largo camino, se han estudiado las pruebas, los archivos desclasificados, el conocimiento suprimido. Ahora está claro que la muerte no es el final, que la conciencia no está limitada por el cuerpo y que fuerzas poderosas han dedicado décadas, sino siglos, a ocultar esta verdad fundamental. Sin embargo, esto es solo una parte de un panorama mucho más amplio. No se trata solo de la vida después de la muerte. Esto va más allá de la CIA, de los proyectos gubernamentales secretos y de todo lo que nos han enseñado. La pregunta clave no es solo qué sucede después de la muerte, sino qué somos en realidad, cuál es la naturaleza de la conciencia y, lo que es más importante, quién o qué está detrás del sistema que suprime este conocimiento. Nos han convencido de que somos meros seres físicos, viviendo temporalmente en un mundo donde reinan el tiempo, el sufrimiento y la lucha por la supervivencia. Pero cuanto más se profundiza en este tema, más claro resulta que nuestra realidad no se ajusta a la narrativa aceptada. Los documentos Gateway sugieren que la conciencia moldea la realidad, y no al revés. Si esto es cierto, entonces todo lo que nos han contado sobre la existencia, el tiempo, el espacio, sobre lo que es real y lo que no, es solo una parte de la historia. La mente humana posee un poder mucho mayor del que se cree, y es precisamente por eso que este conocimiento ha sido tan celosamente guardado. Pues si la gente se diera cuenta de su verdadera naturaleza, dejaría de vivir con miedo, de buscar la aprobación de autoridades externas y de jugar según las reglas de un sistema diseñado para mantenerla en la ignorancia. El auténtico secreto no es solo que la conciencia sobrevive a la muerte, sino que es la fuerza fundamental que subyace a todo lo que existe. Y cuando una persona despierta a esta verdad, se libera de las cadenas de la ilusión. Así, la pregunta principal no es si la muerte es real o si el gobierno ocultó la verdad.
Lo más importante es entender qué hacer a continuación. Una vez que te das cuenta de que la muerte es solo una transición, que la realidad es una construcción y que la conciencia es la clave de todo, ¿cómo utilizas ese conocimiento? Porque nada de esto tiene sentido si no se resuelve la siguiente pieza del rompecabezas.